buenos días para todos, pueden tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias en San Juan, capítulo 12. Continuamos nuestro estudio de este precioso Evangelio. Haciendo un breve repaso de lo anterior, recordamos que después de esa cena en casa de Simón el leproso, donde María le ungió al Señor con perfume, lo preparó para la sepultura, aconteció esa entrada en Jerusalén conocida como la entrada triunfal, con algunos contrastes. Este rey venía montado sobre un pollino, un hijo de asna, y con mucha humildad, mansedumbre, llegaba a esta ciudad que tantas veces le había rechazado y una vez más le rechazaría, y evidentemente nos referimos a las personas. Pero ese momento clave registrado en la Escritura proféticamente, ¿verdad?, de que el Señor iba a entrar a esa ciudad de ese modo, la gente lo vitoreaba, se regocijaban, muchos identificándose como creyentes, y creemos ciertamente que había muchos de los discípulos del Señor allí, pero también una gran multitud con una creencia superficial, nada diferente a lo que vemos hoy en día en las multitudes que se llaman cristianos. Y vemos que esto causaba grandes revuelos entre los religiosos, entre los judíos, porque ya habían decidido darle muerte al Señor. Recuerdan ustedes que la resurrección de Lázaro fue un momento clave, ¿verdad?, para que ellos determinaran que el Señor tenía que morir. Caifás también, hablando, quizás sin darse cuenta él, proféticamente indicó que un hombre iba a morir en lugar de toda la nación. Y ciertamente esto era un indicio de esa muerte sustitutoria de Cristo por su pueblo. Pero entonces, luego de esa entrada triunfal, como leímos en el último de los versículos, en la última exposición que tuvimos, que fue el versículo 19, los fariseos dicen: mirad, el mundo se va tras él. Y anteriormente la frase es: ya veis que no conseguís nada. O sea, los planes no están funcionando. Claro, habían planeado darle muerte al Señor después de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero desde la perspectiva de estos fariseos se estaban demorando mucho. Ciertamente todo iba planeado en la soberanía y en la providencia divina en el tiempo de Dios. El Cordero Pascual tenía que morir en la Pascua, porque es el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y gloria al Señor que todos estos eventos nos van mostrando su dominio, su control, su soberanía sobre todas las cosas. Todo va encaminándose para el fin del ministerio terrenal de Cristo, pero como si fuera una película, las escenas van deteniéndose cada vez más, el tiempo se va dilatando, podemos decir, y prácticamente estamos en el capítulo 12. Todo el resto de lo que nos queda de San Juan se va a relatar una cantidad muy breve de tiempo, pocos días, incluso horas, en la parte final. Ahora bien, no lo tenemos registrado en este evangelio, pero lo mencionamos en el sermón anterior, que luego de la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor purificó el templo por segunda vez. Esto aconteció 2 veces, una en la primera parte del ministerio del Señor y otra en la segunda. Quitó a los vendedores de allí, algo que no debía acontecer, pero como mencionamos en su momento, los sacerdotes tenían todo un negocio montado de ventas de animales para el sacrificio, de cambios de monedas, y era mucha la cantidad de personas que llegaban en las fiestas y específicamente en la Pascua. Entonces era un gran comercio que se había montado alrededor del templo, y esto llevó al Señor en su celo a echar fuera
dice Lucas, a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y esto relato que también, digamos, aplica en la primera oportunidad, también en la segunda, el Señor continuaba allí dando testimonio de su celo, de su pasión por honrar a Dios, por agradar a su Padre Celestial y de venir a consumar la obra de la salvación. Entonces llegamos a esta porción del texto que vamos a meditar ahora, que es breve, desde el versículo 20 hasta el versículo 26, donde vamos a ver que unos griegos vienen para querer encontrarse con el Señor Jesús, y esta historia que parece que no se nos cuenta al final, sino que simplemente vamos a ver la respuesta del Señor a estas personas, pero también para todos los que allí oían y también para nosotros. Y el tema entonces en el cual vamos a meditar es la muerte del Señor Jesucristo, la necesidad de la muerte del Señor Jesucristo, pero en relación con su muerte también la nuestra. Entonces vamos a buscar al Señor en oración primeramente. Amado Padre, gracias te damos porque una vez más estamos aquí para exponernos ante tu palabra. Este es tu día, qué privilegio tan grande tenemos de venir y reunirnos aquí, aunque seamos una manada pequeña. Hay gozo en nuestros corazones, porque tú, Señor, nos has salvado, porque has derramado tu misericordia sobre muchos de nosotros. Podemos llamarte Padre, podemos depender en Jesucristo como nuestro buen Salvador. Y queremos, Señor, abrir tu palabra y meditar en ella. Queremos proclamar las verdades del Evangelio para aquellos que aún están en tinieblas, que están muertos en delitos y pecados. No permitas que ninguno de los que están aquí salgan de este lugar sin tener la esperanza y la confianza en la salvación en Cristo. Oh Señor, abre los corazones. Cambia, Señor, esos corazones duros como piedra en corazones de carne. Da entendimiento de tu evangelio, lo suplicamos. Ayúdame a mí a expresar con claridad y con denuedo tu palabra. Y también, Señor, pedimos que edifiques a tu pueblo, porque ciertamente en la meditación del evangelio somos confrontados, animados y edificados. Ayúdanos a caminar conforme a ese llamado que nos has hecho en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Leamos entonces, hermanos, Juan 12, 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Estos griegos que se mencionan en el versículo 20 eran prosélitos, es decir, personas que habían salido del paganismo, religiones politeístas, en su mayoría, las religiones paganas, y habían decidido confiar y seguir las enseñanzas del Dios de Israel. Evidentemente, el entendimiento que ellos tenían
basado en los escritos inspirados de la religión judía, en el Antiguo Testamento y en las tradiciones que ellos seguían, pero seguían siendo extranjeros, seguían siendo gentiles. No obstante, ellos tenían esa intención, ¿verdad? Ese deseo y ese compromiso de adorar al Dios de Israel. Por eso dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Entonces, había la posibilidad de personas que eran gentiles unirse a los adoradores de Israel. Esos eran llamados prosélitos. También había un esfuerzo en algunos casos en los religiosos de dar a conocer las verdades de la palabra, pero mayoritariamente hacia los gentiles había rechazo. Sabemos que los judíos eran muy cerrados en su religión, en sus tradiciones, en sus costumbres, y generalmente la palabra gentil era casi como un sinónimo de pagano, y aún aquellos que eran prosélitos tenían sus limitaciones. De hecho, había una zona en el templo en la cual ellos no podían entrar, y había un patio, casualmente este era el patio donde se realizaban las ventas y las transacciones, que era conocido como el patio de los gentiles. Y es allí entonces donde estas personas llegaban para hacer sus ofrendas y sus oraciones y de algún modo participar en la medida de lo que era posible con esa fiesta, aunque había y seguía siendo marcada esa separación. Ahora, estos griegos entonces se acercan a Felipe. Evidentemente ellos fueron testigos en algún momento de estos eventos, quizás de la entrada triunfal, quizás escucharon los testimonios de las personas de lo que Jesús había hecho, sanidades de ciegos, de paralíticos, muertos que él había resucitado. Quizás el testimonio de Lázaro era allí muy fuerte. Quizás lo que había tocado el corazón de ellos fueron las enseñanzas que el Señor dio. Aquí se menciona particularmente a Felipe de Betsaida de Galilea. El Señor tuvo un ministerio muy amplio en Galilea. No sabemos si es posible que algunos de estos griegos, quizás estando en Galilea en algún momento, fueron oyentes del ministerio del Señor Jesús o testigos en algo. Realmente son inferencias. No entendemos realmente por qué esas personas se acercan a Felipe, y el apóstol Juan nos deja allí el detalle. Felipe, que era de Betsaida de Galilea, puede ser quizás para que no lo confundamos con Felipe el evangelista, este es Felipe el apóstol. Lo cierto es que estos griegos le rogaron, y con mucho respeto, porque le dicen, Señor, es una forma de respeto, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué era lo que estos hombres querían? Querían hablar con Jesús, no era solamente verlo, lo podían ver en la distancia. Querían hablar con Jesús, querían tener un encuentro con Jesús, querían tener una reunión con Jesús. Y es interesante esta frase, ¿verdad? Porque la podemos tomar en un sentido metafórico, el sentido evangelístico, ¿verdad? De que las personas quieren ver, cuando alguien tiene el deseo de buscar del Señor, como cuando alguien dice buscar de Dios o buscar de Jesús, o que quiere ver a Jesús, es alguien que está acercándose a la salvación, es alguien que quiere tener una relación personal con Dios. Y qué bueno que haya personas que vengan a la iglesia y que tengan ese sentir en su corazón, aunque evidentemente no estamos hablando de un ver físico, pero que quieran ver a Jesús con los ojos de la fe, que quieran tener una comunión con Él, una relación con Él. También recuerdo que alguien había escrito en un púlpito este versículo, ¿verdad? Y era un ánimo y una exhortación para los predicadores de no exaltarse a sí mismo, sino más bien poder transmitir la verdad de Dios, como si las personas que allí están escuchando dijeran, quisiéramos ver a Jesús. Y esa es la tarea del que evangeliza, del que expone la palabra, no traer la atención sobre uno mismo, sobre
el arte de la exposición o sobre sus historias y anécdotas, sino que las personas puedan ser guiados en un discernimiento espiritual a ver a Jesús, a contemplar a Jesús y a tener una relación con Él por medio de la fe. Sabemos que la salvación no estaba planeada solamente para los judíos. La salvación era algo determinado por Dios para todo el mundo. Sin embargo, había un tiempo en el cual los eventos se iban desarrollando conforme al plan divino. Y la salvación viene de los judíos, porque el Señor decidió revelarse en su relación de pacto con este pueblo, pero evidentemente no se cerraba ahí, no era ese el plan allí. También la salvación iba a llegar a los gentiles, aunque hubo varios siendo gentiles que el Señor les rescató. Recordemos Rahab, ¿verdad? En Jericó, como el Señor la salvó. Y muchos otros gentiles que también conocieron al Dios de Israel. En el ministerio del Señor Jesucristo, el Señor también habló con personas. Recuerdan la mujer sirofenicia, la cual demostró una gran fe que no tuvo ningún freno en reconocerse con una absoluta humildad como un perrillo que podía comer las migajas que caían de la mesa de sus amos. El Señor le dijo, bueno, no he venido a los gentiles, a las ovejas de Israel, dice el Señor. ¿Verdad? Ese fue el primer freno. Pero sin embargo, la venida del Señor Jesucristo, en su efecto y en su alcance, no era solo para Israel, sino, como lo vemos revelado en la Escritura, para todo el mundo. Entonces, aunque existe esta tensión en el ministerio terrenal del Señor Jesús, donde pareciera ser que es para los judíos, también vemos ese rayo de esperanza, porque las profecías también lo decían, que iba a llegar la salvación a los gentiles. ¿Sería que basado en esa esperanza y en la guía del Espíritu de Dios, estos gentiles llegaban allí para querer encontrarse con el Señor? Y es interesante entonces pensar qué podía ocasionar esto. ¿Qué pasaba si los judíos, que ya estaban con tanta ira y querían la muerte del Señor, se enteraban ahora el Señor allí tratando con gentiles y ministrando a gentiles? Eso podía aún generar mayores asperezas. No entendemos completamente muchas de las cosas que nos hace pensar este pasaje, ¿verdad? La mayoría de los comentaristas reconocen que hay cosas que inferimos o que suponemos, pero no podemos aseverarlas. ¿Por qué hablan con Felipe? No lo sabemos. Quizás fue el primero que encontraron allí. ¿Por qué Felipe no va directamente a hablarlo con el Señor? Hay un freno allí en Felipe y Felipe lo habla con Andrés. Como vemos en el versículo 22, Felipe se lo dijo a Andrés. Parece que ellos tienen allí una charla. Y luego Andrés y Felipe, los dos, van y se lo dicen al Señor. ¿Qué le tenían que decir? Aquí hay unos griegos, unos gentiles que quieren verte, que quieren hablar contigo. Es interesante considerar que Andrés, cuando aparece en las Escrituras, casi siempre se le menciona trayendo a alguien a Jesús. El inicio del Evangelio es Andrés quien trae a su hermano, a Simón, Pedro. Luego él mismo trae a Felipe y Felipe parece replicar esto porque él va y trae al Señor a Natanael. Y así como decimos que esta frase nos puede hacer pensar en algo evangelístico de queremos ver a Jesús, también esta idea o concepto de traer personas a Jesús también es algo que lo podemos aplicar en lo evangelístico. Quiere el Señor utilizarnos para traer personas a Jesús. No podemos traerlos físicamente como ellos lo hicieron y guiarlos para que se encuentren visualmente con Cristo, pero podemos traerlos en la predicación del Evangelio para que se encuentren con Jesús por medio de la comprensión del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de traer personas a Cristo? Es hablar con las personas, es razonar, es meditar el Evangelio, para que ellos puedan tener ese encuentro con Jesús
espiritual. Tenía un amigo que decía, hay muchas personas que están muy lejos de encontrarse con Cristo, pero quizás nosotros, como siervos del Señor, podemos acercarlos un poquito. Entonces alguien de alguna manera, con algún testimonio, con alguna palabra, con algún versículo, lo acerca un poco a Jesús. Y después con alguna otra acción, quizás alguna buena obra y el testimonio de lo que Cristo hizo, esa persona se acerca más a Jesús. Pero va a llegar un momento donde viene alguien, los que generalmente se identifican, ¿verdad?, como evangelizadores o evangelistas, que son aquellas personas que logran llevarla en su tramo final a hacerle comprender la necesidad del arrepentimiento de sus pecados, la necesidad de tener una relación espiritual con Cristo. Y desde ese momento ya esas personas, los que vienen a Jesús, los que le quieren ver cuando se encuentran con Cristo, pueden experimentar esa relación sin necesidad de ningún intermediario. O sea, es la relación con Cristo y Cristo es el mediador con Dios. Qué maravilloso es pensar que Dios quiere utilizar instrumentos, personas, para llevar a otras personas a Cristo. Porque Dios podía hacer algo sobrenatural y maravilloso y llamar la atención, ¿verdad?, con el Cristo allí en el cielo, largando luces y gloria, y que todos le vieran directamente y que todos creyeran. Pero ese no es el método que el Señor eligió. Él eligió llevar el mensaje del Evangelio por medio de la locura de la predicación, y para eso utiliza a sus siervos, utiliza a los creyentes, a los mismos que han experimentado esa salvación, los que han recibido el perdón de sus pecados y pueden compartir con otros lo que Cristo ha hecho en su propia vida. Aquí está Felipe y está Andrés, quienes habían experimentado el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Habían sido testigos de toda la obra del Señor, los milagros del Señor. Y por supuesto faltaba aún lo más sublime y maravilloso, que era la muerte expiatoria, pero como instrumentos del Señor llevando personas a Cristo. El versículo 23 nos dice la respuesta. Como yo le decía, la historia no parece ser contada como es contada una historia habitualmente. Porque, digamos, si yo fuera Juan y estuviera escribiendo, luego de eso digo, y esta es la respuesta del Señor. Pero cuento algo más. Cuento, el Señor se encontró con ellos, o el Señor los vio, o ellos lo vieron, o se reunieron en una casa, pero no se nos dice más. No sabemos si la respuesta del Señor fue una respuesta a ellos, en presencia de ellos, o fue una respuesta por medio de los intermediarios. Lo cierto es que el Señor da su respuesta. Y sin duda había allí varias personas que escuchaban. Es de pensarse que estos griegos escucharon directamente la respuesta del Señor. Y lo interesante de esta respuesta es que el énfasis de la respuesta del Señor está en esa obra que Él iba a consumar. Es decir, ellos querían ver al Señor, no hay oportunidad, digamos, de que hagan alguna pregunta o algo. Simplemente Él respondió esto: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como si el hecho de que los gentiles llegasen allí y pidiesen ver al Señor fuese una marca distintiva de este nuevo momento que empezaba a vivirse, prácticamente anticipando su pasión. Esto de que el Hijo del Hombre sea glorificado sin duda tiene que ver con su exaltación. Él es glorificado cuando ascendió hasta los cielos, pero también vemos la gloria del Hijo de Dios manifestada durante toda su pasión, porque Él glorifica al Padre en medio del sufrimiento. El versículo 28, más abajo, no lo tocamos en este sermón, pero 27 se ve una
una oración del Señor, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Una vez más se menciona la hora. Y el 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Cristo siempre llevó gloria al Padre. Pero está marcando allí una hora, un evento. En el Evangelio de Juan constantemente se habla de la hora, y no se refiere a una hora de reloj, se refiere al evento, al momento clave que se está viviendo. ¿Y cuál era este momento clave? Que claramente el pueblo de Israel le había rechazado por medio de los religiosos que decidían matarle y por medio de las multitudes en su gran manera hipócritas, que el Señor conoce el corazón, que no se habían arrepentido. Por eso esas palabras contra Jerusalén. Ay, Jerusalén, si te hubieras arrepentido. El Señor va a ser glorificado. Y va a ser glorificado no solamente por el pueblo judío, sino también que el evangelio se va a extender más allá de las fronteras de Israel. Por eso los griegos estaban ya queriendo saber, como si ellos golpeasen allí la puerta, queriendo encontrarse con el Señor. Claro, esto no iba a ser revelado hasta tiempo después de la muerte, de la ascensión del Señor, hasta que el apóstol Pedro predicase y se convirtieran muchos de otros lugares, pero luego el evangelio llegando a la casa de Cornelio, y allí los gentiles llegando a la salvación. Hermanos, hay algo aquí que a nosotros nos cuesta poder discernir quizás con la misma claridad que esto significaba para los judíos o para los gentiles de esa época. Era esa separación que había, aún para un prosélito, el sentirse que aunque quería adorar al Dios verdadero, no era parte. Pero acompáñenme para ver lo que dice Efesios, la carta de los Efesios, el capítulo 2, versículo 11. Voy a leer 11 hasta el 19. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, evidentemente el apóstol Pablo le habla a los efesios. Dice, erais llamado incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Recuerdan que yo le hablaba de que había una pared que dividía allí. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, todo esto aplica también para nosotros. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A veces nos cuesta entender esto, hermanos, porque pensamos que el cristianismo es algo propio de Occidente. Pensamos que el cristianismo nos pertenece. Pero en ese momento, cuando Cristo estaba muriendo allí en la cruz, Cristo judío, ¿verdad? Vino a su pueblo judío, ahí no se veía todavía el cristianismo, se veía el judaísmo, el pueblo de Dios, y poder ser parte de eso era prácticamente imposible. Pero ahora Cristo hace su obra salvadora, muere en la cruz
Y nos es revelado por la palabra que esto no era solo para ese pueblo, que era un pueblo escogido, sino para el gran pueblo escogido, desde antes de la fundación del mundo, en el cual está usted y yo, si usted ha puesto su fe en Cristo. El Señor decidió salvar en su pacto intratrinitario de redención. Eligió salvar un pueblo para sí. Y qué maravilla, allí estamos nosotros. Pero debemos entender que la salvación vino primeramente por los judíos. Por eso es tan importante considerar ahora el tema de la muerte de Cristo. Y es eso lo que el Señor nos habla, la necesidad de su muerte. No podía haber salvación sin la muerte de Cristo, ni para los judíos ni para los gentiles. Ese era el medio, el único medio. Y el versículo 24 el Señor lo explica con una figura del lenguaje, una ilustración que era también muy fácil de percibir para ellos. Ya hemos hablado de algunas similares. Hablamos, por ejemplo, del pan, ¿verdad? De que Jesús es el pan de vida. El hermano Andrés la leía hoy. También leemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Que habla que salió a sembrar la semilla. Esta era una temática de la agricultura muy común en ese día. Por eso el Señor utiliza esto para referirse a su muerte. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es el significado detrás de eso? Es necesaria la muerte. Y esto aplica al Señor Jesucristo en el sentido directo de lo que está por acontecer. Es necesaria la muerte de Cristo para que haya fruto. Es necesario que ese grano caiga y muera y se abra para que germine y traiga la planta su fruto. Y es la muerte de Cristo la que trajo el fruto de nuestra salvación. La profecía de Isaías hace mención de ese fruto. Isaías 53:11, versículo precioso, si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál era el fruto de la aflicción de su alma? Esa agonía que sufrió en el Getsemaní, sabiendo que iba a ser hecho pecado y a sufrir el castigo de Dios. ¿Cuál era ese fruto? La salvación de su pueblo. Por eso dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, el Señor se gozó en nuestra salvación, aun cuando eso le costó un gran sufrimiento, una gran aflicción. También nosotros podemos tomar de esto y aplicarlo, la necesidad de la muerte, porque ciertamente el que cree en Cristo muere a sí mismo. Y esto es también lo que el Señor mismo aplica en el versículo siguiente, dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El morir a uno mismo tiene que ver con el Evangelio. Hoy en día tristemente se predica y habla de un Evangelio donde parece que todos los premios son terrenales, ¿verdad? Es el éxito de la vida terrenal, es la exaltación del yo más que el morir a uno mismo. Qué triste es pensar cuántas personas están allí en las iglesias engañadas buscando cosas terrenales, prosperidad económica o bienestar terrenal. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es perder para ganar. La gente quiere ganar y quiere retener algo que no puede retener y lo va a perder en el día que se encuentre con el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. El otro evangelio, el evangelio de Lucas, lo dice cada día. Esto tiene un inicio, pero es algo permanente. Si alguien quiere ser un verdadero cristiano, eso implica el negarse a uno mismo. Ahora, no nos confundamos, hermanos, no estamos hablando de salvación por obras. Porque alguien puede pensar entonces que la manera de ganarse el cielo es por medio de la autonegación o abnegación de sí mismo. Pero no es una manera de ganarse el cielo. Es que el comprender el evangelio implica reconocer el pecado en uno y arrepentirse de ese pecado. Ese es el negarse a uno mismo. El negarse cada día en la vida cristiana es reconocer el pecado que nos tienta o el pecado que nos domina y morir a esos pecados. Solo podemos hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Por eso es algo que se expresa en la salvación, pero que continúa en la vida de fe. Hoy leíamos eso, el hermano Andrés decía, tiene un costo, ser un discípulo tiene un costo. Una vez más, que no se malentienda, no es el costo de comprar la salvación, es el costo por ser salvo. El Señor me salvó y esa salvación implica morir a mí mismo y vivir para Él. Ya no vivo más para mí, vivo para Él. Claro, el creyente lucha con eso. Porque ciertamente nuestro viejo hombre nos reclama para las cosas que antes nos daban esos placeres temporales. Y nuestro corazón inclinado al mal muchas veces se va tras las luces de este mundo. Como decía ese autor, en la feria de la vanidad, ¿verdad? Hay cosas para todos los gustos. Pero el creyente entiende que debe vivir muriendo día con día. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esta mortificación es y debe ser una práctica diaria en el creyente que cuando es descuidada lo lleva a la frialdad, a la apatía, a que Dios mismo como un Padre Celestial actúe de alguna manera para hacernos reflexionar. Ciertamente es una bendición ser parte de la iglesia y tener el ánimo de los hermanos, la exhortación, el cuidado pastoral. Leíamos el otro día esos versículos, a los de poco ánimo, ¿verdad? Hay que alentarlos. A los que son inconstantes hay que exhortarlos. A los ociosos tenemos que animarnos, tenemos que motivarnos a las buenas obras, tenemos que velar unos por otros para asegurarnos de que estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Porque entendamos el versículo, dice, tome su cruz y sígame. Es un caminar con una meta bien clara. Tengo que seguir a Jesús. Tengo que andar por donde Él anda. Tengo que hacer lo que Él hace. ¿Y a dónde iba el Señor en este contexto? Él iba a la cruz. Los discípulos seguramente no entendieron todavía en ese momento por qué esto de tomar la cruz. Y luego verían al Señor Jesús cargando su propia cruz. Me imagino cómo retumbarían esas palabras en su mente. Allí va el Señor cargando su cruz. Y Él dijo que yo tengo que cargar la cruz. Evidentemente, el significado es espiritual para uno. Algunos tuvieron que cargar la cruz, efectivamente, sobre sus hombros de madera. Pero el creyente carga la cruz en seguir a Cristo, en obedecerle. Va a decir, pero si entonces así es la vida cristiana, es mejor no. Puede decir alguno. ¿Por qué dice mejor no? Porque su corazón prefiere las cosas de este mundo. Eso es porque usted no valora la libertad.
Porque si valorara la libertad, entonces se preguntaría, ¿cuál es la recompensa que vale su alma? Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando secuestran a una persona, ¿verdad? Y piden una suma muy alta. Y si la gente es muy adinerada, con tal de salvar a esa persona, ahí largan todo el... ¿Cuál es lo que vale su alma? Piense esto, no es su vida terrenal, es su alma. Estamos hablando de la eternidad. ¿Vale más los placeres y deleites de este mundo para rechazar a Cristo? Es que seguir a Cristo, entonces, qué duro, qué difícil. No, yo no puedo, no tengo fe. ¿Está usted comprendiendo el amor de Cristo, de que Él fue adelante suyo, caminando por ese camino, siendo Él santo y puro para cargar su pecado, para traerlo a la salvación? El que es creyente es discípulo. No puede haber un discípulo que no sea un verdadero creyente. Hay discípulos temporales, ¿verdad? Están un tiempo. Siguen los rituales, un tiempo. Pueden hasta leer la Biblia, orar, cantar, un tiempo. Pero luego sale a la luz que no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en las cosas de este mundo. Porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Vino la persecución, vino la aflicción y aflojaron. Ya no, ahora no. En estas condiciones seguir a Cristo mejor no. O vinieron las pruebas, las necesidades económicas o materiales y entonces ya no más iglesia, no más fidelidad al Señor. El verdadero creyente, aún en la agonía, en la dificultad, en las luchas, mantendrá por la gracia del Señor que guarda a su pueblo una fe que le conserve, le preserve para la eternidad, porque Dios se encargará de renovarle en arrepentimiento, como dice nuestra confesión de fe. Ahora veamos, hermanos, el último versículo. Dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahora, pensémoslo como servidor. El servicio está ligado al discipulado, ¿verdad? Decíamos que para ser discípulos hay que seguir al Señor, hay que negarse a sí mismo. Bueno, hay personas que sirven, pero no son discípulos. Pero un discípulo verdadero sirve. Hay personas que pueden estar haciendo un montón de cosas en muchas iglesias, ¿verdad? Donde hay gente con la música, gente con la luz, con sonido, gente que canta, un montón de cosas, están sirviendo. ¿Qué hace usted? Yo sirvo en la iglesia en esto, en esto, en esto, en esto. Yo soy que hago caridad y buenas obras y allá, ministerio aquí y allá. Hay mucha gente que sirve, pero no es discípulo. ¿Por qué? Porque no se ha negado a sí mismo. No se ha arrepentido de sus pecados. No ha considerado la muerte una necesidad. No ha considerado la muerte de Cristo una necesidad para su alma, ni morir a sí mismo para seguir a Cristo. Y todo eso, todo ese falso cristianismo se cae. En algún momento se cae esa estructura, esos castillos de naipes. Viene la prueba, viene la adversidad, vienen las dificultades y eso no sirve. Pero el verdadero discípulo sabe que en las buenas y en las malas la relación con Cristo es inquebrantable. Sí, ciertamente puede haber momentos de debilidad, pero Dios mismo obra de una manera especial en él. El verdadero discípulo sirve. Puede estar en algún momento medio paralizado, dice la Biblia, enderezad esas rodillas que están medias tiesas. Caminen, hagan derechos los caminos. Hay que servir a Dios. Si el Señor, que es nuestro Maestro, y caminó primero y dio las pisadas, nos dice que Él vino para servir y no para ser servido, como nosotros, los que tomamos la cruz, nos negamos a nosotros mismos y tenemos que seguirle, no vamos a andar por las huellas del servicio. Es inevitable, tenemos que servir, pero no como una tortura, con el gozo de seguir a nuestro Maestro
y a nuestro Salvador. ¿Qué es servir? Algunos se preguntan ¿qué es servir? Muy sencillo, ser útil para los propósitos de Dios. Hacer alguna tarea o alguna labor que glorifique a Dios. No siempre va vinculado a los resultados. Hay personas que han decidido ir a llevar el evangelio a lugares donde nunca antes se había predicado. Ustedes conocen la historia de los misioneros a los Aucas. Y no alcanzaron ellos a evangelizar mucho cuando muchos de ellos murieron. Pero estaban sirviendo al Señor. No eran los resultados, era esa entrega en las manos del Señor y con el propósito de glorificar a Dios. Ahora quiero hacer una división que es importante cuando pensamos en el servicio. Yo recuerdo cuando estábamos allá en la iglesia en Barranca, que vinieron unos jóvenes allí, ¿verdad? Y después de cierto tiempo dejaron de asistir y entonces preguntando así, ¿verdad? ¿Por qué era que no venían? Y la frase era, porque ahí en esa iglesia no hay oportunidades de servir. Esa era la frase. Claro, están acostumbrados a iglesias donde, ¿qué es servir? Es estar en el escenario, ¿verdad? Es ser parte de la música, de la banda, ¿verdad? O estar haciendo algún tipo de actividad programática, ¿verdad? Aunque no importa que no haya mucha Biblia o doctrina, es eso, es lo externo. Consideremos dos maneras o dos planos de servir. Los niveles de servir, no es que uno sea más importante que otro, pero podemos hablar de una forma de servir primaria, ¿verdad? O prioritaria y la otra importante. Entonces son como, en un sentido las dos son importantes, nada más depende del orden en que la mire. En primer lugar es en el plano del orden de la creación. Todos nosotros tenemos responsabilidades que fueron dadas al hombre desde la creación. La responsabilidad de trabajar, el hombre para proveer para su hogar. A la esposa tiene responsabilidades con su esposo, con su familia. Tenemos responsabilidades como esposos o esposas, padres o madres. Todo tipo de servicio o tarea que en algún sentido aún los incrédulos hacen y que en cierto modo se puede considerar algo loable, aún en una sociedad depravada. Si hay un padre que cumple bien su tarea como padre, aún los mismos impíos lo reconocen, que es algo bueno. Entonces ese es el orden de la creación. Hay que trabajar y hay que manejar los roles dentro de un hogar, y también podemos extenderlo un poco más en nuestras responsabilidades sociales, así como lo puede hacer un impío. Ojo, el impío lo hace no para la gloria de Dios, lo hace para su propia gloria o para sus metas personales, individuales, por la ambición de su corazón. Hay gente que puede hacer cosas que son loables, como ser un buen padre, un buen esposo, pero no realmente porque tenga amor genuino, sino simplemente porque quiere tener un renombre. Ahora, el creyente en cada una de esas cosas que hace sirve a Dios. Entendamos esto, hermano. Con nuestro trabajo servimos a Dios. La manera en la que vivimos en nuestro hogar, servimos a Dios. La manera en la que nos relacionamos con las otras personas, estamos sirviendo a Dios. Entonces hay gente, vean el desorden, hay gente que quiere la parte espiritual, esta que llamamos espiritual entre comillas, porque lo otro también es espiritual. O sea, si usted trabaja y trabaja honestamente, es algo espiritual, ¿verdad? No es carnal, eso no es pecaminoso. Si usted es un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen esposo, está haciendo algo que es espiritual. Ahora, el cristiano lo hace de una manera diferente. Sabe que sirve a Dios. Por lo menos debe tener ese concepto de hacer todo para la gloria de Dios. Nosotros estamos tratando de instruir a nuestros niños a hacer algunas tareas domésticas, ¿verdad? Y ya desde pequeñitos, de lo del corazón, sale el rechazo de querer trabajar, de querer formarse, querer servir. Entonces uno, ¿qué le repite? Vea, no lo hacemos simplemente porque cumplí.
Ya está, ya cumplí. Lo hacemos porque queremos glorificar a Dios. Entonces, si tenés que barrer esta parte de la sala, si nada más pasar las cobitas así por arriba, y si ya está, ya cumplí, pero ahí está sucio, entonces, ¿cómo podés decir que glorificaste a Dios? Queremos hacerlo bien, para la gloria de Dios. Esa debe ser la motivación del cristiano en todo lo que hace. En el estudio, en el trabajo, en el servicio, en todo. Pero hay otro orden de servicio, que no es el orden de la creación, sino el orden de la nueva vida. Esto tiene que ver con esto espiritual que es importante, ¿verdad? Pero que no está en el mismo plano de lo anterior. Esto tiene que ver con el ejercicio de los dones, con aquello que hacemos para edificar a nuestros hermanos, más allá de las funciones que nos son asignadas directamente por Dios en esta sociedad, como una familia. Esto es algo que hacemos en nuestro compromiso voluntario con nuestros hermanos. ¿Por qué aquí somos miembros algunos? Porque hemos tomado un compromiso voluntario de querer servirnos por amor los unos a los otros. ¿Y por qué el compromiso? Porque queremos que sea algo formal, queremos que sea algo serio, queremos hacerlo delante de Dios, queremos ser pastoreados y que nosotros también podamos de algún modo cuidar de otros. Entonces, ahí entran en juego los dones, que es aquello que hacemos para el beneficio de la iglesia del Señor. ¿Cómo ponemos en funcionamiento nuestros dones para servir al cuerpo de Cristo? Esto no lo pueden hacer los impíos, lo pueden hacer solamente externamente, como dijimos antes, pero no lo pueden hacer de manera real. Vean lo que nos dice 1 de Pedro 4:10, leo para ustedes. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Le dice, pastor, yo no sé ni qué don tengo. Bueno, usted tiene que servir, haga todo lo que venga a su mano a hacer para servir a Dios. Es decir, bueno, sí, yo sirvo en mi trabajo, sí, claro, eso es del orden de la creación. Bueno, yo sirvo en mi casa, soy padre y madre, la esposa. Sí, claro, eso es del orden de la creación, pero ¿qué está haciendo para usar sus dones para edificar a la iglesia de Cristo? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. El creyente tiene que llegar a ese punto del servicio. Y no estamos hablando de cosas externas o programáticas, no estamos hablando de un show que se hace aquí adelante en el momento del culto. Estamos hablando de una forma de vida. Evidentemente el momento del culto es un momento donde puede eso ponerse en marcha. Bueno, un momento antes o después, porque en el momento del culto la iglesia escucha, ¿verdad? Pero ejercer nuestros dones para ayudar a otro. Dice Romanos 12:6 en adelante, con una lista allí de dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entendemos que la profecía en el sentido de hablar el futuro ha cesado, pero se puede también hablar de la profecía en el sentido del ser maestro o predicador. Dice, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vean, hermanos, casi están allí todos los dones. Le ha dado Dios a usted don de misericordia. Busque gente que está dolida y necesitada en este mundo y usted le va a dar consuelo. Le ha dado don a usted de presidir, de liderar. Dios le va a ayudar para que pueda guiar a otras personas y animar a otras personas en sus pasos en la fe. Le ha dado Dios a usted don para repartir, para dar de lo que le ha provisto. Qué bendición poder hacer eso con liberalidad para la gloria del Señor, desprendiéndose sin ningún tipo de freno, porque es Dios obrando. Le ha capacitado Dios a usted para enseñar. Aquí está, Señor, el don. Yo quiero
servirte y enseñar. Bueno, quizás todavía no puedo predicar, pero puedo enseñar a los que me rodean, puedo compartir un versículo, quizás Dios me da la oportunidad, oremos, quizás Dios le use para empezar un estudio, para empezar a enseñar aquí. Las puertas están abiertas para aquel que desea servir al Señor, poner sus dones en marcha. Dice, si el de servicio en servir, bueno, estamos hablando de servir, hay un don de servicio. Eso es una persona que tiene este don para las cosas prácticas y que ahí está dispuesto para suplir las necesidades. Maravillosas oportunidades en el cuerpo de Cristo. Evidentemente todo tiene su proceso. No es que cualquiera que quiere servir va a hacer servicios públicos. La misma Escritura nos enseña acerca de los requerimientos de aquellos que han de enseñar públicamente o ministrar públicamente. Pero en todos tiene que estar el deseo de servir y de ejercitarse en aquello que Dios le ha capacitado para servir en alguna manera. Pero no es solo servir, es seguirle. Por eso el texto dice, si alguno me sirve, sígame. Es servirle caminando en las pisadas que el Señor dejó. Por eso dice que nos ha dejado pisadas para que nosotros andemos por ellas. Es hacer la voluntad del Señor. No es solamente no hacer lo malo, es también hacer lo bueno. Hermanos, el camino del Señor no es un camino fácil, ¿verdad? Como yo decía, algunos cuando piensan en el Evangelio como es, más bien se asustan y dicen, eso es el Evangelio. Pero piensen lo que vale su alma, piensen la eternidad. No es fácil experimentar como cristianos enfermedad, dolor, adversidades, presiones económicas, privaciones. Ahora, todas estas cosas también las tienen los impíos. Pero quizás le podemos sumar una carga un poquito más al cristiano, el rechazo de amigos y de familiares por causa de la fe, las persecuciones o adversidades por querer ser fiel al Señor, presiones, ¿verdad? No, usted no le cuadra esas cosas malas, entonces ya se ganó enemigos. Menos oportunidades, porque usted dice, yo quiero honrar al Señor, entonces usted pone un cerco de cosas que no va a hacer y la única posibilidad que tiene de trabajar es el domingo y entonces ya, bueno, vamos a dejar esto para... O la única posibilidad es otro trabajo, que ahí es una zona, en un ambiente medio, ahí hay quizás gente dudosa, tentaciones. No, yo quiero, no importa, pierdo esas oportunidades, yo quiero honrar al Señor, quiero ser puro. Alguien puede pensar, entonces los cristianos estamos en desventajas comparado con este mundo. Porque hay cosas que no vamos a hacer, ¿verdad? Decimos, entonces yo no puedo aplicar a eso, no puedo participar en eso. ¿Cuántos trabajos hay que un cristiano no puede aplicar? Pero debemos recordar las palabras de Cristo, hermano. Jesús dice así, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizás el camino del Señor no sea fácil, es un camino angosto, tenemos que desprendernos de cargas para poder transitarlo, de pecado. Pero el yugo del Señor es un yugo fácil, su carga es ligera. Cuando comparamos las aflicciones presentes con la gloria futura, podemos sentirnos ganadores. De hecho, el apóstol Pablo dice, no son comparables. Y eso no tiene comparación. Ni se duela por lo que está viviendo, pensando en las glorias futuras. Los servicios que hacemos para Cristo no son una carga como las otras religiones que tienen que hacer eso pensando en ser agradables a Dios o obtener la salvación.
de sus almas o el perdón de sus pecados. No, hermano, nosotros ya lo tenemos. Si usted ha confiado en Cristo, ya lo tiene por pura gracia. Lo hace con gratitud. Como decía un comentarista, al venir a Cristo hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al creer en Él hay un gozo inefable. Al seguirlo en las buenas y en las malas hay un consuelo y una paz que el mundo no puede dar. Al soportar las pruebas y las persecuciones hay esperanza de gloria y al guardar sus mandamientos hay gran galardón. Ahora pregunto, ¿vale la pena seguir a Cristo? Vean si no, hermanos, lo que dice el pasaje. Si alguno me sigue, me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde el Señor está, allí estaremos nosotros. Aquí nos promete que estaremos con Él. Evidentemente el resultado de seguir a alguien es ir en la dirección que Él va, llegar a donde Él llega. Más de una vez, ¿verdad? Uno busca un lugar ahí y dice, sígame, seguime. No te digo, no sé dónde es, pero seguime. Y ahí va. Vas a estar donde Él está, vas a llegar a donde Él llega. El Señor fue a la cruz. Nosotros también cargamos nuestra cruz y vamos a la cruz. En la cruz fuimos crucificados juntamente con Cristo. El Señor fue a la muerte y nosotros morimos juntamente con Él en el bautismo y somos levantados para una vida nueva. El Señor fue exaltado y está en la gloria y nosotros vamos a la gloria. El diablo puede prometernos exaltación en sus engaños para luego humillarnos. Como le prometió a Cristo, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. Se los iba a dar realmente. No hay exaltación sin humillación. Jesús te dice, sígueme y vamos a la humillación, pero luego seremos exaltados con Él en gloria. Gracias a Cristo que no cedió en la tentación, tenemos a alguien que puede socorrernos también cuando somos tentados. Esto tiene que ver con seguir a Cristo como creyentes. Tenemos que batallar contra la tentación, hermanos. La carne es débil, el enemigo sigue buscando a quien devorar y las tentaciones son muchas. Nos dice Hebreos que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, purificase por la aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo pasó por aflicciones. ¿No las hemos de pasar nosotros? En palabras de Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él ha vencido al mundo, ¿verdad? La muerte sustitutoria de Cristo era necesaria para nuestra salvación. Dice Isaías 53:10, con todo Jehová quiso quebrantarlo. O sea, la voluntad de Dios Padre fue en quebrantar al Hijo, sujetándole a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y ahí están todos los millares de santos. Ese es el fruto de ese grano que cayó en tierra y murió de la muerte de Cristo. Ahí están los salvos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada. Hermanos, si esto fuera poco, uno piensa tan solo en la salvación, es suficiente para que entreguemos completamente nuestra vida al Señor, para que no luchemos más. Tan solo, vean, tan solo un segundo en el infierno cambiaría completamente nuestra manera de vivir y pensar cada cosa en esta vida. Y si pudiéramos experimentar un segundo del cielo, no quisiéramos salir de ese lugar nunca. Pero como si fuera poco, vea cómo finaliza nuestro texto. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Escuchó eso? Dios honrándonos. A los que servimos a Dios, Dios honrándonos. Ciertamente el mandamiento dice, honra a tu padre.
Y Dios, cuando reprendió a la nación, dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas en su corazón están lejos de mí. Pero ahora se da vuelta y dice: el Padre va a honrar al siervo. ¿Se imagina usted ser honrado por Dios? Piense si vale la pena su servicio, hermano. Piense si vale la pena morir a sí mismo, batallar contra este mundo, contra la carne, contra las tentaciones, esforzarse en cada uno de esos planos de la vida, en su trabajo, en su hogar, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como miembro de la iglesia, como siervo de Cristo en esta sociedad. El que desee servir a Cristo, primero debe convertirse en discípulo de Cristo. Y un discípulo es aquel que es enseñado, pero luego se convierte en un sirviente. Y un sirviente es aquel que es empleado. El Señor tiene tareas para darnos, servicios para darnos. Somos discípulos atentos a su voz, dispuestos a cambiar lo que hay que cambiar, a negarnos a nosotros mismos, a caminar en sus pisadas. Quizás alguien quiere servir, pero no está caminando en las pisadas del Señor. Quizás hay luchas y tropiezos con la santificación. Este texto es corto, hermanos, pero mucho nos enseña. El Señor no lo dijo pensando solamente en los judíos, lo dijo pensando también en nosotros. Y podemos hacer una aplicación final pensando en la evangelización y en el alcance del evangelio. ¿Recuerdan lo que decían los griegos? Queremos ver a Jesús. ¿Y qué hay de las personas que nos rodean que saben que somos cristianos? Si alguno de ellos dice: queremos ver a Jesús en su vida, sus acciones, en su fidelidad a Dios. Quizás Dios quiera usar el testimonio de alguno de nosotros para impactar a otros y traerles a los pies de Cristo. ¿No quiere usted ser un Andrés o un Felipe llevando a esas personas a los pies del Señor? Quiere el Señor bendecir su palabra. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Nos consuelas, nos animas, nos exhortas. Queremos ser tus discípulos, queremos servirte, queremos honrarte. Estamos tan agradecidos con la obra de Cristo en nuestro favor. Gracias por esa salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados, por el amor con que nos has amado. Edifica, oh Dios, a tu pueblo y toca los corazones de los perdidos, para que caigan en una profunda convicción de pecado y de fe en Cristo, y puedan, Señor, seguirte hasta estar en gloria contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.